Saludos cordiales ante todos. A continuación, el grupo número 6, que está formado por estudiantes de la Universidad Científica del Sur de la carrera de Medicina Veterinaria y Zootecnia, les hablarán acerca del artículo científico de la nueva variante del gen EDN2 que codifica a la endotelina 2 y los efectos adversos que tiene este en el ganado bovino. Los integrantes del grupo número 6 son Blas Cortés Ariana Camille, Samayoa Luyo Bruno, Castro Lucero Samantha, Zorrilla Yupanqui Juan y quien les habla, Córdoba Salinas Mayra. La docente encargada del curso es Sánchez Sandoval Evni. Somos parte de la sección 3J y nos encontramos en el año 2024 en el periodo número 2. Para dar inicio, hablaremos acerca de qué es la endotelina 2. La endotelina 2 es un péptido que está formado por una cadena de 21 aminoácidos, tal como se puede apreciar en la imagen de nuestra diapositiva. Ahora, dentro de esta cadena de 21 aminoácidos se puede observar 4 aminoácidos de cisteína, los cuales están enlazados por 2 puentes disulfuro. Estos puentes disulfuro cumplen un papel importante en la actividad biológica de este péptido. Asimismo, en mamíferos como lo son perros, gatos, monos y ganado bovino, se puede observar que tienen la misma secuencia de endotelina número 2 que en la de los humanos. Es una característica que compartimos con estos mamíferos. Aparte de esto, cabe resaltar que la endotelina cumple un papel fundamental a nivel del organismo de los seres vivos, ya que ayuda en el proceso de vasoconstricción, así como también en la contracción a nivel intestinal. Y no solo eso, sino que también cumple un rol para generar la contracción a nivel ovárica. Ahora, estudios realizados por Lin y contribuyentes en el año 2011 en roedores, se pudo observar que estos roedores, más específico, ratones, que carecían de endotelina número 2, padecían de ciertas falencias. Y estas son las siguientes. Presentaban un retraso en el crecimiento, así como también un mal desarrollo a nivel del sistema respiratorio, en la parte morfológica del desarrollo de los pulmones y de la tráquea. Y no solamente eso, sino que también padecían de hipotermia, al igual que hipoglucemia. Posteriormente, este conjunto de características llevaba a estos ratones a perecer. En el artículo científico en torno al ganado bovino que se nos fue otorgado, se pudo observar que estos presentaban una nueva variante en el gen EDN2, el cual codifica al péptido que es la endotelina número 2. Pero ahora, ¿cómo es que se produjo esta nueva variante de este gen en el ganado bovino? Los expertos, mediante pruebas, determinaron que esta nueva variante producida se debió a una mutación de tipo sin sentido, en el cual en la secuencia codificante en la posición 149 se puede observar que una guanina es cambiada por una adenina. Aparte de esto, posteriormente se observó a nivel de la proteína que una cisteína ubicada en la posición 50 cambiaba por una tirosina, lo cual generaba que este ganado bovino experimente un síndrome letal respiratorio y de crecimiento, causando incluso posteriormente la muerte del becerro. Los objetivos planteados en esta exposición en torno a la revisión del artículo científico que se nos fue otorgado, en el cual se detectó una variante del gen EDN2, el cual codifica a la endotelina número 2 en el ganado bovino, son los siguientes. Identificar la causa genética del síndrome letal respiratorio y de crecimiento en bovinos, al igual que determinar los síntomas y el fenotipo de los terneros afectados. Y para finalizar, identificar la importancia de poder llegar al diagnóstico de este síndrome letal respiratorio y de crecimiento en bovinos. En cuanto a materiales y métodos, primero se realizó un muestreo a 4 terneros hembras y un ternero macho afectados. De aquí se dedujo que posiblemente los síntomas observados se debían a un virus incita bovino. Nuevamente se hizo otro muestreo, pero a 13 terneros de 54 afectados y a otros 24 padres posiblemente que eran portadores y otros 24 que no.
Se utilizó también información del libro genealógico, en el cual se utilizó una población base de 3.962, que nos ayuda a calcular el nivel de consanguinidad, como también el pedigrí, utilizando un software llamado Pedig, en el cual calcula esto mismo, el nivel de consanguinidad, lo que resultó en un alto nivel, lo que significa el mayor riesgo de enfermedades genéticas. Se calculó también el número de ancestros y de fundadores, como también la longitud generacional. Se utilizó también chips de análisis genético con 67.000 marcadores de SNP, que significa polimorfismo nucleótido único. Se hizo una asociación entre estos SNP y el fenotipo, utilizando un software llamado Blink, en el cual calcula esto mismo, el genotipo y el fenotipo, en el cual en nuestro caso el fenotipo es la presencia o no de la enfermedad. Los resultados se dieron en un gráfico de Manhattan y pues nos muestra que SNPs tienen una asociación significativa con el síndrome de terneros afectados. En este estudio, los investigadores realizaron una resecuenciación del genoma en 3 terneros afectados y 24 padres no portadores, con una cobertura del 13.6, y además utilizaron una plataforma llamada BGSQ500 con un protocolo de 150 pares de bases. Tras esta secuenciación, las lecturas crudas se van a limpiar para eliminar los adaptadores contaminados y las lecturas de baja calidad. Tras esto, estas lecturas se van a alinear con el genoma de referencia de Bos Taurus y se van a marcar los duplicados de PCR con un software llamado Picard Tools. Y además de esto, las variaciones con baja probabilidad de ser polimórficas o con una cobertura menor a 10 serán eliminadas. Para identificar variantes privadas, se utilizó el software BSF Tools, enfocándose en variantes homocigotas para el alelo alternativo en terneros afectados y homocigotas para el alelo de referencia para padres no portadores. Y además de eso, luego de anotar las variantes, destacó una mutación en el gen EDN2 en una secuencia codificante en la posición 149, siendo una guanina reemplazada por una adenina. También se evaluó su patogenosidad gracias a un software llamado Polyfen2, resultando mayor a 0.85, lo que es muy dañino. Eso significa. Además de eso, se evaluó su posible impacto en el splicing. Finalmente, esta mutación en el gen EDN2 fue validada gracias a la secuenciación Sanger en 10 terneros afectados, 24 padres portadores y 21 no portadores. Para empezar con los resultados, se puede apreciar imágenes que comparan el fenotipo de un ternero afectado con uno que no ha sido afectado. La figura muestra una alteración craneal en el perfil frontonasal que presenta una curvatura convexa bien pronunciada, a diferencia pues de la figura B, que no tiene esta curvatura tan pronunciada. Es una deformidad característica distintiva del síndrome. En la figura C se puede apreciar que una reducción significativa del lumen o espacio interno de la tráquea en un ternero afectado. Esta reducción conlleva a las dificultades respiratorias consistentes características del síndrome también. La figura A muestra la fusión de anillos traqueales en el ternero, lo cual es una característica también que contribuye a la rigidez de la tráquea y limita la flexibilidad. Todo esto culminando pues en una muerte temprana del ternero en este caso. A continuación se puede ver la tabla de incidencia que documenta la frecuencia de terneros afectados por año. Se puede remarcar que en el 2008 hay un aumento notable de casos, lo cual coincide también con el momento que el criador solicitó asesoramiento veterinario. Este incremento tan abrupto de un año para otro apoya la hipótesis del estudio que se trata de un patrón de herencia autosómico recesivo mendeliano recesivo, ya que esto es común en enfermedades que se producen por un fenómeno de consanguinidad. El método más común para identificar genes candidatos que contribuyen a un rasgo complejo o enfermedad en humanos o animales que no se pueden heredar de ninguna manera mendeliana simple es utilizar un estudio de asociación de todo el genoma.
o GWAS por sus siglas en inglés. En todos los GWAS, en la mayoría de GWAS, hay un Manhattan plot o un diagrama de Manhattan, como se puede apreciar en la figura A, y este se conforma de dos ejes. El eje X muestra los haplotipos de cada región o alelos de cada región del genoma organizadas por cromosomas, y en cada columna hay puntos. Estos puntos simbolizan los SNP, variaciones individuales en el ADN de un solo nucleótido. El eje Y representa la fuerza de asociación entre cada SNP y el rasgo que se está estudiando. Se mide como menos logaritmo de 10 multiplicado por P, donde P sería el valor de probabilidad. Se multiplica por menos logaritmo de 10 porque los valores son extremadamente bajos. Por ejemplo, el valor umbral de este diagrama es 8, y es porque el valor de probabilidad fue 10 a la menos 8, que multiplicado por menos logaritmo de 10 saldría 8. Bueno, se puede ver cómo se ha descubierto que los haplotipos o alelos de la región del genoma en la que se encuentra el cromosoma 2 están asociados con una mayor aparición del síndrome GRL en la población estudiada de ganado. También se puede ver una región más que alcanza el umbral, encontrándose en el cromosoma 5, pero pues no se la considera. Finalmente, este estudio nos quiere decir que solo un gen contribuye a la aparición de este síndrome, a diferencia de otras enfermedades donde se asocian varios genes y causan diferentes fenotipos. Por lo tanto, los individuos afectados por el síndrome GRL tendrán en la mayoría el mismo fenotipo. La variante bovina que se encuentra en la figura C muestra un alineamiento de proteínas de múltiples especies como la del equino, la de roedores y la de caninos, por ejemplo. En el gen endotelina 2 específicamente, encontramos la sustitución de la cisteína por la tirosina en la posición 50 de la proteína. Bien, en la siguiente figura encontramos los resultados de la secuenciación de Sanger de la variante mostrada en esta imagen, que cambia una guanina por una adenina en la posición 149. Esta técnica se utiliza para confirmar los genotipos en las muestras biológicas. Bien, en esta muestra se presentan los genotipos de 3 grupos animales. Primero los de tipo salvaje, que son individuos con genotipo GG, y bueno, quiere decir que no poseen la mutación. Luego los portadores, que son los individuos con genotipo GA. Estos tienen una copia del alelo normal y otra copia del alelo mutado. Y por último tenemos a los afectados, que tienen el genotipo AA. Estos sí poseen el síndrome letal respiratorio y de crecimiento, o también conocido como GRL, según la literatura mostrada. Para poder identificar la cantidad de variantes responsables del síndrome letal respiratorio y de crecimiento, se optó por secuenciar el genoma completo de 3 terneros nacidos en el año 2008, afectados por el síndrome, relacionados a un ancestro en común, que es sospechoso de distribuir la variante en la población. También se secuenció el ADN de 3 progenitores no portadores. Según los datos registrados del pedigrí de la población, se consideró un modo de herencia autosómico recesivo, lo que quiere decir que para que un individuo sea afectado por alguna enfermedad, tiene que recibir una copia del gen mutado de ambos progenitores. Bien, los progenitores portadores como tal no presentan los síntomas de la enfermedad, pero sí le transmiten la mutación a sus descendientes. Y estos sí pueden ser afectados si heredan el alelo mutado de ambos. Bien, retomando con información, de las 3.958 variantes destacadas, solo se filtraron aquellas que causaban una sustitución de aminoácidos o estaban incluidas en la región de empalme canónica. Entre estas se destacó una variante sin sentido en el gen endotelina 2, en el axón número 2, como ya se mencionó anteriormente. Esta variante identifica el cambio de guanina por una adenina en la posición 149 y básicamente cambia una cisteína por una tirosina en la posición 50 de la proteína. Bien, por último, en la tabla 3 se muestra la información de los genotipos para la variante endotelina 2. En este cuadro se menciona la cantidad de individuos involucrados en el estudio. Interpretando el cuadro de manera ordenada, observamos que el primer
grupos son los afectados, con una cantidad de 13 individuos afectados. El genotipo es de AA, lo que quiere decir que son homocigotos para la variante mutada. En el siguiente son padres portadores putativos, con una cantidad de 24 individuos, y estos poseen un genotipo GA, lo que quiere decir que son heterocigotos, y significa que poseen una copia normal y una copia mutado, de alelo mutado. En el siguiente son los padres putativos no portadores. En total son 24 y tienen un genotipo GG, lo que quiere decir que tienen 2 copias de alelos normales. Y por último tenemos a los individuos de otros grupos, que básicamente se utiliza como un grupo de referencia. Tienen un genotipo GG. La deficiencia de endotelin 2 ha mostrado efectos significativos en el desarrollo y supervivencia de diferentes especies. En bovinos, una mutación en el gen de la ET2 se asocia con un síndrome letal. Estudios realizados por el CEBI y contribuyentes indican que se caracteriza por presentar alteraciones respiratorias, también el retraso de crecimiento y una mortalidad temprana. Similarmente, Chan y contribuyentes determinan que en modelos de ratón la eliminación global de la ET2 conduce también a síntomas graves como son el retraso de crecimiento, hipoglucemia, hipotermia y también alteraciones pulmonares que culminan con una mortalidad temprana. Estos estudios realizados por Chan y otros subrayan la importancia de la ET2 en funciones fisiológicas críticas como pueden ser la regulación del crecimiento, el mantenimiento de la homeostasis energética y pulmonar. Estas observaciones, también realizadas por Hocher y contribuyentes, resaltan que la relevancia de la ET2 en el desarrollo postnatal y mantenimiento de funciones vitales en un tejido específico, como son en pulmones y también el sistema energético. Los hallazgos podrían tener implicaciones significativas en el ámbito veterinario y biomédico, ya que la identificación de mutaciones en la ET2 permite el desarrollo de pruebas genéticas para poder prevenir estos síndromes. En el contexto de las libertades y el bienestar animal, estos estudios subrayan la importancia de evitar el sufrimiento derivado por problemas de salud genético, como pueden ser el síndrome letal respiratorio en bovinos y el crecimiento deficiente en sus terneros, debido a la mutación en este péptido. Dentro de las 5 libertades que procuran el bienestar animal, podemos presenciar que 2 de estas se ven afectadas, y son las siguientes: la de libre dolor, lesión y enfermedad, y la libertad de expresar un comportamiento natural. Estas libertades se ven comprometidas en animales con alteraciones en el péptido EDN2, ya que enfrentan restricciones en su bienestar general debido a su vulnerabilidad genética y sus condiciones de salud deterioradas. Según Patiño, el estudio de bienestar animal en bovinos constituye un aporte importante para los productores que buscan mejorar sus sistemas de producción. Concluimos que esta mutación es de pequeña escala y es una missense. Esto significa o causó que haya un cambio en la posición 50 del péptido. Se cambió la cisteína por una tirosina. Esto afecta al gen EDN2, el cual codifica a la endotelina 2, lo cual causó que la mutación atacara o afectara al sistema respiratorio y también afectara al desarrollo normal, al crecimiento normal de los afectados. También hemos determinado diferentes características fisiológicas y físicas, como puede ser la alteración del esqueleto o también la reducción del flujo de luz en la tráquea o lumen traqueal. Esto significa o esto causó que en animales normalmente más pequeños, recién nacidos, como pueden llegar a ser los terneros, fallezcan antes de poder llegar a la madurez. ¿Sí? Y después concluimos como punto final que la detección temprana, el diagnóstico temprano de esta mutación puede ayudar o facilita o mejora el bienestar animal, también orienta, aconseja a los ganaderos a tomar mejores decisiones o decisiones implicadas con la reproducción de su ganado y aumentar su producción. Gracias.